Esta noche hablaremos de un fenómeno que está a discusión del mundo y de la Iglesia Católica, la pederastia o el abuso sexual de miembros de la Iglesia en contra de menores. Este asunto, esta circunstancia es evidente que también está en México. Hoy hablaremos sobre ello, algunas denuncias, algunas situaciones. Como me imagino que van a negar todo esto, porque me lo van a negar. Y no me importa, yo sé adentro qué pasó. Creo que el episcopado americano está actuando de una forma correcta, es decir, efectivamente poniendo a disposición de la autoridad legal la ley del hombre. Exactamente. Para hablar de todo esto nos acompañarán en el estudio José Barba, José Antonio Pérez Olvera y Fernando González. Y también estaremos con el sacerdote Alberto Atié desde Chicago. Gracias que nos acompaña, bienvenidos, estamos en Círculo Rojo. Gracias que nos acompaña, es lunes, estamos como todos los lunes y los miércoles aquí en Círculo Rojo. Carmen Aristegui, te saludo con mucho gusto, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Javier? Qué bueno que nos acompañan. Y esta noche vamos a presentarle un tema que de antemano sabemos es difícil, los abusos sexuales, entre otras cosas, por parte de algunos integrantes de la Iglesia Católica. En estos tiempos no podemos seguir pensando que no pasa nada, o fingir que las cosas no pasan, o pretender ocultar la realidad apelando a una legislación más allá de lo que los hombres nos hemos dado. Y bueno, no se trata, Javier, por supuesto, de hacer generalizaciones. En este caso nos parece que hay que ir con tiento, con pies de plomo para abordar el asunto. No se trata, por supuesto, de atentar la fe, en contra de la fe de usted. Se trata de acercarnos a un tema que es ineludible. La intención de esta noche, reconociendo que conste que le decimos, que sabemos que es un tema realmente delicado y estamos poniendo, por supuesto, como todos los programas, un profundo respeto y una profunda, me atrevería a decir, sustentación de lo que se dice. Nuestra intención es presentar concretamente testimonios e información que quede claro de algunas personas que han sido afectados. Hay que recordar que algunos de estos casos ya se conocen particularmente en México desde 1997. Hay dos trabajos periodísticos inevitablemente para mencionarse, lo que fue publicado por el periódico La Jornada, lo que fue publicado transmitido por CNI Canal 40, y bueno, pues queremos dejar claro que estamos abiertos a todas las voces, en todos los sentidos, por supuesto, en este amplio espectro que se abre cuando se habla de estos temas. Bueno, así como a lo largo del tiempo que llevamos aquí en Círculo Rojo, hemos hablado del ejército, hemos hablado de la política y el poder en un ejercicio saludable e inevitable para el México de hoy, es conveniente hablar de lo que pasa en algunos sectores, sin lugar a dudas de una institución, de un gran respeto y de una gran presencia en la sociedad mexicana, como es el caso de la Iglesia Católica. Y bueno, Javier, naturalmente que es ineludible plantear lo que está pasando en el mundo. De hecho, lo que pasa particularmente en los Estados Unidos detona una nueva situación, un momento particularmente propicio, nos parece, para hablar de estas cuestiones en el caso de nuestro país. Hay que señalar que el Papa Juan Pablo II ha hablado, particularmente en la Semana Santa, de manera, para algunos más que para otros de manera explícita, sobre el tema de la pederastia. Y bueno, pues también lo que está sucediendo en la diócesis de Boston, en los Estados Unidos, en donde se han encontrado casos muy particulares, denuncias muy específicas de sacerdotes que han cometido estos abusos en contra de niños y en contra de menores, de adolescentes. Y también algo muy delicado, no solamente es el abuso per se, que ya es suficientemente grave, sino redes de encubrimiento que la propia jerarquía, pues de alguna suerte ha
propiciado a lo largo de los últimos años. Eso también está a la mesa y no por nada, Javier, hoy el Papa Juan Pablo II ha convocado, ha llamado a todos los cardenales de los Estados Unidos a una reunión extraordinaria justamente para abordar esto que está ahí a los ojos del mundo. Bueno, ¿para qué uno hace estas cosas? Bueno, uno las hace porque tiene la convicción y la certeza de que hay que sumar, y como hace un momento decía Carmen, hay que abrir los espacios de un país que a lo largo de muchos años ha vivido cosas y quizás no hemos tenido la capacidad para tener fuerza y además entender que la sociedad es fundamentalmente madura, como para que todo este tipo de circunstancias se puedan abiertamente dialogar y conversar. Yo le diría que además hay una intención natural en todo esto, que lo platicamos mucho en todo el desarrollo de cómo llevar efecto este programa. Hay algo que es muy importante. Esto se hace también por algo fundamental en defensa de la propia condición humana, que las historias no se repitan y que niños, niñas que eventualmente han sido involucrados, Carmen, puedan vivir con alegría todo lo que es su desarrollo y no por ello puedan tener un falso estereotipo de lo que pasa en algunos sectores de la Iglesia Católica por algunos miembros de la Iglesia Católica. Así es. Bueno, pues esta noche lo invitamos a esto, lo invitamos a conocer, lo invitamos a asomarnos justamente de lo que hemos sabido y de lo que hoy queremos compartir con el auditorio de este programa, en el entendido de que es una parte justamente de lo que puede ocurrir en otros espacios y en otros espectros de la Iglesia Católica en nuestro país, por razones justamente de un trabajo que nos ha llevado a una parte de la Iglesia. Estamos focalizando hoy algunos testimonios en relación a los llamados legionarios de Cristo, pero naturalmente este mismo ejercicio, esta misma circunstancia merece y debe ser también abordada justamente por el conjunto de la Iglesia en nuestro país. Hoy queremos arrancar esta noche, Javier, con una selección, con algunos fragmentos de la conversación que sostuvimos ayer. Nos fuimos a Nueva York el fin de semana para conversar con el señor Juan José Vaca. Él fue sacerdote, él fue presidente de los Legionarios de Cristo en los Estados Unidos, y ayer domingo, conversando con él, nos dio parte justamente de lo que ha sido su historia, su biografía, lo que tiene que contar al respecto. He aceptado la invitación de platicar con ustedes de estos temas tan graves, serios y tan dolorosos, por únicamente esta intención. Me gustaría que de una vez por todas la jerarquía de la Iglesia Católica reconociera la existencia de estos hechos criminales enfermos que han afectado pues a gran número de víctimas. Haciendo estas manifestaciones sabemos que pues corremos el riesgo de sufrir no solo en lo personal sino en nuestras familias. Creo yo que Dios me ha permitido esta carga más sobre mis hombros para que otras pobres gentes puedan beneficiarse de ellos. Yo aprecio mucho a la institución como tal de los Legionarios de Cristo. Todas las obras de apostolado que ellos han hecho son maravillosas. El esfuerzo que ellos tienen por ayudar a la sociedad es encomiable, pero pues ciertamente el fundador como persona pues tiene un gran complejo de autoridad basado en lo que la psiquiatría y la psicología llama desquiciamiento de personalidad múltiple. Se nos ha acusado a nosotros que hemos hablado de que nosotros hablado en contra de la Iglesia, que somos enemigos del sacerdocio, que somos enemigos de los legionarios. Una vez más quiero públicamente testimoniar que la Iglesia Católica para mí es mi madre como institución creada por Jesucristo. La parte divina, yo me postro ante ella. La parte humana pues tiene, como toda institución humana, fragilidades y muchas veces muy dolorosas. No tengo ninguna animosidad en contra de la Iglesia ni de la Legión, ni incluso de Marcial Maciel. Mi animosidad hacia él no es personal, es simplemente compasión. Tengo un gran
enojo, ciertamente, por la parte que la jerarquía en el Vaticano ha jugado en seguir encubriendo esta dolorosa situación. Y yo fui reclutado por el mismo Marcial Maciel, personalmente en Zitácuaro, mi pueblo de origen, cuando yo tenía apenas 10 años. Él me reclutó, me llevó a Tlalpan, y 2 años después me llevó a España. Maciel me retrasó mi ordenación sacerdotal por 6 años, en vez de ordenarme con mi grupo que me correspondía, por yo atreverme a redactar un documento donde pues expresaba por vez primera, por escrito, mis experiencias de abuso sexual por parte de él y de todos los puntos que yo veía que eran contradictorios a la doctrina que él nos enseñaba. Y una vez ordenado me mandó otra vez a Ontaneda Santander como vicerrector. Allí me di cuenta de que ocurrían también abusos sexuales por parte del que era en aquel entonces el rector. Y yo, al darme cuenta de que continuaba esta cadena de abusos sexuales, informé a Maciel de esto. Este sacerdote rector fue trasladado de inmediato, en menos de 12 horas, hacia otra parte del territorio mexicano, en Chetumal. Cuando Maciel se da cuenta que yo era lo suficientemente obediente para encubrir y tapar y seguir las instrucciones que él me daba de encubrimiento de estas situaciones, me nombra el presidente de los Legionarios de Cristo en Estados Unidos. ¿Esa carta qué contenía y qué es lo que había pasado en tu vida? O sea, por ese espacio desde los años 50, que fue cuando él por vez primera abusó de mí sexualmente, hasta el año 61, estamos hablando de espacio de 12 años. 12 años. Dentro de mí pues había existido siempre este conflicto. ¿Cómo explicar que un hombre tan santo, tan para nosotros era la figura del padre, del papá, de la mamá, un hombre tan extraordinario, con unas dotes tan fuera de lo común, fuera también el que ocasionaba estos abusos sexuales? Yo, en mi mente de niño, de adolescente y después de joven adulto, no encontraba otra explicación más que él, efectivamente, como nos decía, no sabía lo que hacía en estos instantes de abuso sexual. Él abusó de un calmante derivado de la morfina que se llamaba Dolantín, y nosotros teníamos que conseguirle con prescripciones conseguidas a base de dinero con diversos doctores en diversas partes de Italia, en España y en México. Entonces todas estas contradicciones que yo veía, por un lado su conducta personal íntima, por otro lado que él nos predicaba y lo que exigía de nosotros, una obediencia incondicional, una obediencia, como ellos dicen, a toda costa, hasta la muerte. No podía yo explicarme esta dicotomía, forma de proceder, esta ambivalencia de conducta. Entonces fue lo que me motivó a escribir este primer enfrentamiento con él. Sé que este escrito él me lo tomó surrepticiamente de mi habitación, porque en menos de 12 horas me llamó él y me dijo muy fría y seriamente que él consideraba que yo no estaba preparado para sacerdocio, que me iba a mandar a Ontaneda Santander, España, hasta que yo viera qué es lo que pasaría con mi vida. ¿Cómo se puede aguantar tanto? ¿Por qué después de tanto tiempo alguien habla? No se trata de que ahora, después de 30, 40 años, estemos exponiendo esto. Yo personalmente hablé con él, repito, en el 61, 69, 76. Después, cuando salgo de los legionarios, hablo con el obispo de Rockville Center, Bishop Magan. Le informo de esto. Escribo yo otro documento al Vaticano cuando me quiero salir por vez primera del sacerdocio en el año 78. Tampoco recibo contestación del Vaticano. Ya es dirigido al Vaticano. No hay contestación en el 78. ¿Qué es lo que te pasa por la cabeza? ¿Qué piensas? Siendo, si me permites,
juez y parte, ¿no? Sí. Y además con un silencio que, permíteme decirte, Juan, de repente es un poco difícil de entender. Es decir, yo no me imagino con todo lo que pasaba un joven de 18 años que no contaba esto. ¿Qué es lo que pasaba? O sea, efectivamente, dentro de la Legión existe un mecanismo de control de mente, de voluntades, que no puedes tú hablar con nadie más que no sea dentro de los legionarios. Y entonces ellos tienen... Suena un poco difícil de entender, sí, ¿verdad? Es que sí, es muy difícil porque no, tienes tú que estar dentro de la Legión para darte cuenta de este control absoluto de la personalidad que se tiene. Cuando existe un voto, como ellos llaman, voto de caridad, que es un voto privado, que se promete delante de Dios nunca denunciar nada de la institución a personas ajenas a la institución. Si tienes algo que ver con tu superior, el recurso es al superior de este superior. Cuando el superior es el máximo, que es el caso de Maciel, superior general y fundador, el único recurso es el Papa. Entonces, dentro de este mecanismo, tú no puedes hablar con nadie. Te sientes tú obligado por fidelidad al fundador, al padre que es tuyo, de guardar silencio. Esto cualquier psicólogo, psiquiatra te lo puede explicar muy bien. Una de las razones por las cuales yo decidí dedicarme a la psicología fue precisamente para entender profundamente el complejo que existe en la mente de este tipo de personalidades. Yo he tenido 3 psicólogos clínicos en mi vida que me han ayudado a comprender esto también. De una manera tímida, pero al fin y al cabo lo ha hecho, en el reconocimiento de que puede haber casos que tienen que ver con sacerdotes que estarían involucrados, involucrados, y que por otra parte no se sabe nunca, porque se dice que nunca pues la iglesia los va a delatar. En algunos casos se habla de que su reino no está en este mundo, y muchas veces sus reglas también no son de este mundo, ¿no? Sí, he oído también un comentario, creo que de un obispo mexicano, que ha dicho que los trapitos sucios se lavan en la casa, ¿verdad? Siento mucho discrepar de su opinión, porque esa es una mentalidad bastante retrasada. Estos sacerdotes que tienen estas debilidades, algunos de ellos pues son trastornos emocionales, psicológicos, ¿verdad? Necesitan ayuda profesional ellos mismos, pero han cometido también crímenes, y crímenes que tienen que pagar ante la sociedad. Claro, Juan, hablando de tu biografía, de tu historia con el padre Maciel, acabó una parte importante de tu función siendo asistente personal del padre Maciel, es decir, tu cercanía con él personal y operativa, digamos, era muy estrecha. ¿Cómo definirías aquellos años, digamos, en relación a tu trabajo y esta dualidad que vivías eternamente, ¿no? Esta dualidad de tu fe, por un lado, y de tu fe por los legionarios. Pues, sufrí muchos contrastes. Por un lado, lo que él predicaba, lo que nos exigía, y por otro lado, lo que él hacía en su vida privada y personal. ¿Eras el único caso? No, porque pues yo he dado testimonio ya por escrito, ¿verdad?, de que efectivamente me di cuenta de que había no menos de 30 otros compañeros míos envueltos también en esta misma situación de abuso sexual. Algunos de ellos nos sabemos personalmente que éramos también víctimas, porque en más de una ocasión en su habitación con las luces cerradas, sabíamos que uno estaba del lado derecho de su cama y otro en la parte izquierda. Yo tengo conciencia de 3 de ellos, y uno de ellos, pues Félix Alarcón, lo ha dicho públicamente también, lo mismo Arturo Jurado lo ha dicho públicamente. Otro sacerdote también, que fue el que nombré anteriormente, el que abusó a estos niños en Santander, también estaba presente en la misma habitación que yo. Esto se viene repitiendo, porque si sacerdote de Ontaneda, que fue abusado de niño y de adolescente, él mismo volvió también a ser un perpetrador, ¿verdad?, de estos abusos sexuales, quiere decir que la cadena continúa, porque lo sabemos, ¿verdad?, los profesionales, que una vez que se tiene un patrón, el patrón se sigue. De tal padre, tales hijos. Y los hijos ven y siguen el ejemplo del padre. Entonces, Maciel, que ha llevado esta duplicidad en su vida,
la han imitado también estos otros. Mucha gente que nos está viendo ante un tema que nosotros reconocemos per se muy delicado, que afecta intereses, afecta creencias, genera seguramente odios, enojos, dudas. Sí. Incluso mucha gente que te puede estar viendo inmediatamente puede generar distancia hacia ti. Sí. Dice, bueno, ¿qué pruebas tiene este hombre? ¿Por qué habla este hombre? ¿Por qué no sé si una orden que tiene un prestigio en la sociedad? España, Irlanda, México, muy alto. Pues ¿de qué se trata? ¿Qué quieren romper? ¿Qué piensas? Bien, pruebas de lo que hemos constatado, ¿verdad? Por un lado es mi conciencia personal que me dice que poseo la verdad, ¿verdad? Pruebas externas están, yo les doy permiso a los profesionales envueltos en esto, que chequen con mis clínicos, los médicos que me han entrevistado a través de estos años, que chequen lo que ellos me han investigado. O sea, hay pruebas psicológicas en sus oficinas de que lo que yo he dicho pues ha sido la verdad. No gano yo absolutamente nada con manifestar esto, simplemente es mi conciencia de estar haciendo lo que debo de hacer, es decir, no callar más una criminalidad que se ha tratado de encubrir. Yo no puedo ser cómplice con mi silencio de esto. Somos ángeles, estamos metidos en el ambiente de un mundo donde efectivamente el problema se da. ¿Con qué incidencia, con qué periodicidad? Vuelvo a decir que es prácticamente imposible responder. Yo les sugiero que mejor estén pendientes de cuidar a su niña, que la cuiden en su casa, de su hermano, de su primo, de su tío o de su papá, porque son los que las violan con más frecuencia. Cuando sucedan estos abusos criminales, dentro o fuera de la iglesia, por supuesto que deben ser denunciados a las autoridades correspondientes y se debe hacer justicia, ya que nadie debe tener fueros o privilegios o estar por encima de la ley. Bueno, aquí estamos de vuelta. Queremos darle la bienvenida a José Barba. José, muchas gracias que estás con nosotros. Ahorita que inicie la conversación, que tú mismo nos digas cuál fue tu paso a lo largo de tu experiencia con los legionarios. Sí. Gracias, José, por tu visita. Presentar. Adelante, Carmen. Sí, gracias. Sí. También nos acompaña José Antonio Pérez Olvera, bienvenido. Y Fernando González, gracias a los tres que nos acompañan en esta noche, Javier. Bueno, yo diría que hay un asunto que nosotros alcanzamos a interpretar con enorme fuerza, José, hoy día, que es el asunto de denuncias
o de que se abre una puerta respecto a una situación que tiene que ver en la relación directa de sacerdotes, los fieles, y que al fin y al cabo tiene sus propias historias, ¿no? ¿Qué nos puedes decir, así como una especie de panorama y también para que el público sepa quién eres? Bien, desde el punto de vista de mi tiempo pasado en la Legión de Cristo, desde el año 1948 hasta el año 1962, puedo decir que fue indudablemente una etapa de crecimiento normal, que durante los primeros años no tuve problemas particulares, que fui bastante feliz en España, sobre todo se respetó mi crecimiento espiritual. Los problemas, como creo que fue para la mayor parte de mis compañeros, vinieron en Roma, sobre todo en la parte del abuso sexual, pero también en el proceso de despersonalización humana, del sometimiento, de la pérdida de identidad personal. El problema está en que no nos dábamos cuenta gradualmente porque lo espiritualizábamos todo. Yo salí, algún día colaboré con ellos, fui convocado por Juan Manuel Fernández Amenábar, puesto que la obra no es solamente de unos cuantos, sino que incluye a mucha gente bondadosa y bien intencionada, no me pareció que yo no pudiera hacerlo. Sin embargo, yo no sabía todavía, en el tiempo en que regresé a colaborar con ellos, que fue en el 83, el alcance tan grande como en cambio sí lo he sabido después. Por esa razón, Carmen, yo sentí, igual que mis compañeros, que teníamos una obligación fundamentalmente eclesial y social de revelar esto a partir, como dijimos, el 12 de mayo del 97 en el Canal 40, que no podíamos aguantar que el Papa abiertamente dijera que el Padre Maciel era un modelo para la juventud. Habríamos renunciado incluso al significado del Evangelio de Cristo si nosotros nos hubiéramos quedado callados. A partir de las reacciones que hubo por parte de los legionarios, y hay que saber que en la Legión de Cristo, en el árbol de la Legión de Cristo, no se mueve una hoja sin la voluntad del Padre Maciel, sabemos que las reacciones de ataques directos o la mayor parte de las veces encubiertos contra nosotros han procedido bastante arteramente bajo prescripciones, bajo mandatos. Quisiera hacer un pequeño paréntesis para ubicar al auditorio de este programa. Tanto José Barba como José Antonio Pérez Olvera son dos personas que, como se ha expresado, han denunciado específicamente abusos sexuales por parte del superior de los Legionarios de Cristo, y Fernando pues es un especialista que ha abordado el tema en los últimos años, naturalmente también con un puntual seguimiento. Yo me quiero detener, porque es una cuestión que nos han planteado en esta tarde cuando analizamos el asunto, en un asunto que tiene que ver con el poder de la Iglesia Católica. Se los planteo con toda claridad. Estamos frente a una sucesión inevitable de Juan Pablo II, su condición física así lo hace notar cada vez más, y hay quien piensa que esto podría ser la exposición pública de estos asuntos, y en este caso en particular lo que estamos aquí mencionando, los Legionarios de Cristo, un derivado de estas pugnas de poder por la sucesión en el Vaticano. ¿Qué dicen de eso, por ejemplo? Que se puede plantear y que se puede pensar. Sí, mira... Para decirlo claro, los legionarios contra los jesuitas, jesuitas contra legionarios y diferentes fuerzas que convergen en la Iglesia Católica. Podrían tener razón si lo estuviéramos descubriendo en este momento, pero tenemos 20 años tratando de que la Iglesia Católica nos hiciera caso en este problema tan grave. Si dicen que la ropa sucia se lava en casa, nosotros tratamos de lavar la ropa sucia en casa. 20 años tardamos en tocar puertas y nadie nos hizo caso. Absolutamente nadie. Todo el mundo se excusaba. El Padre Maciel es muy poderoso, no te metas con él, déjalo al juicio de Dios. Y hubo necesidad por tanto niño violado, por tanto abuso, pues de dar la cara. Entonces, pues puede parecer que estamos aprovechando esta situación, pero no es cierto. Alguien plantea, Javier, también, y creo que hay que poner en la mesa, y ustedes nos trasladarán a la lógica que los ha acompañado en todos estos años. ¿Por qué hasta ahorita? ¿Por qué se tardaron tanto en exponer estas cosas, a pesar de que hablan de varias y repetidas ocasiones en que lo han expuesto ante, o han pretendido ante el Vaticano?
Y hay quien se plantea también, ¿y por qué no han denunciado ante las autoridades? ¿Por qué no ante el Ministerio Público, por ejemplo? Siendo un delito o siendo la acusación algo que tiene que ver con delinquir. José, ¿tú qué piensas? Tienes la pregunta. En primer lugar, quizá el licenciado Pérez Olvera, por su profesión, podría responder mejor, pero son cosas sabidas. Hay delitos que en el derecho mexicano prescriben después de 15 años, y ese es el caso del abuso sexual. Es más significativo que dentro de la Iglesia, en el derecho canónico, esto mismo prescriba después de 5 años. Pensaríamos nosotros que siendo la Iglesia de un carácter perenne y siendo la ofensa a los miembros de la Iglesia tan grave, tendría que darse un tiempo mayor de la prescripción. Tanto más cuanto que los miembros que se han educado dentro de la Iglesia maduran de alguna manera menos que las personas que trabajan, se desenvuelven en la vida normal. Aparentemente parecería lo contrario. Sin embargo, desde el punto de vista psicológico, por la misma experiencia mía, lo que he observado en otros compañeros, y quizás sobre todo en algunas personas mismas que se han quedado dentro de la Legión o que cuando salen no saben qué hacer con su vida. El estudio que se publicó en mayo del 98 en el Globe and Mail de Toronto por parte de psicólogos canadienses demuestra, y esto vino después de que nosotros hicimos nuestras revelaciones el 23 de febrero del 97, demuestra profesionalmente que correspondemos perfectamente al estrato de las edades en que los hombres normalmente o las mujeres revelan los abusos de su adolescencia o de su infancia. Nosotros caemos en el 38.7%, que es el más alto y que corresponde a las edades de 45 a 60 años. Por tanto, en parte se responde de ese modo científicamente, pero hay algo más, y lo acabamos de ver el miércoles pasado y el jueves pasado, en esa cortina de fondo que constituyen las declaraciones de los obispos mexicanos. Esa frase de la ropa sucia se lava en casa del obispo Sergio Obeso de Jalapa, otras expresiones desafortunadas, por cierto, de los obispos mexicanos, dan una explicación inmejorable de por qué hasta ahora se vienen a saber estas cosas. En realidad hay declaraciones importantes dentro de la misma Iglesia por parte de algunos altos eclesiásticos. Por ejemplo, Jerome Hammer. Por ejemplo, Franjo Zapper, desde 1976. Tenemos disculpas ofrecidas en Denver, Colorado, por el Papa en 1985. Las tenemos el 1 de mayo de 1998 por el cardenal Cahill Daly de Irlanda en la BBC, al cual nosotros escribimos una carta colectiva de algunos de nosotros pidiéndole que atendiera el asunto, y lo hicimos con toda discreción. Algo que ha caracterizado, pero al mismo tiempo... Ahí me detengo. ¿Por qué no ante la autoridad civil? Explicaba yo al principio que esto tiene una prescripción. Nosotros allá no lo habríamos hecho nunca. Estábamos desarraigados de nuestro país. No había relaciones entre México y España. No había menos relaciones entre México y un colegio o la Iglesia Católica mientras estábamos nosotros en Roma. Por tanto, no era posible, pero el principio fundamental era que nosotros, siguiendo lo que algunos llaman el síndrome de Estocolmo, seguíamos de alguna manera incluso reverenciando internamente, sometidos al Padre Maciel. Esto ha sucedido y sigue sucediendo todavía con muchos exlegionarios. Algunos por el síndrome mismo, pero otros también porque indudablemente tienen intereses. ¿Y a qué grado tienen intereses? Que han llegado algunos incluso a acusarnos falsamente, inducidos, no cabe duda, desde diciembre del 96 y enero del 97, ante notarios públicos. Y voy a decir los nombres porque ya el tiempo ha madurado. Armando Arias Sánchez, apoderado de los Legionarios de Cristo, que ingresó en la Legión de Cristo en 1947 y salió en 1959. Jorge Luis González Limón, que entró en 1947 y salió en marzo de 1954, no en 1956, como le hicieron aparecer ante el abogado Elliot del Hartford Courant, para que de esa manera apareciera como que él había estado durante el tiempo de las investigaciones en Roma. Él no estaba en Roma, sino que se regresó a México en marzo del 54. En enero de 1997, Valente Velázquez Camarena, que entró a la Legión en 1949 y salió aproximadamente en 1964, también dio testimonio falso contra nosotros.
Ellos nunca se han presentado en público. Nosotros jamás los invitamos a formar ninguna conspiración, porque esto no ha sido una conspiración. Más aún, la conspiración ha sucedido por parte de los legionarios de Cristo, bajo la dirección indudable del padre Marcial Maciel. Esta conspiración los ha llevado a declarar falsamente, a mover a gente que ha escrito editoriales fraudulentos contra nosotros, por ejemplo, el firmado por el seudónimo Fricasé, el 26 de mayo de 1997 en la ciudad de Monterrey. Por ejemplo, la falsificación de cartas, de las cuales, si ustedes quieren, después podemos hablar. Muy bien. Sí, tenemos muchos elementos a la mesa ahora. Y tenemos también en la línea telefónica al padre Alberto Atía. Alberto, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Javier. Buenas noches, Carmen. Hola, Alberto. Te agradecemos que nos permitas conversar contigo. Tú te encuentras en Chicago, nosotros aquí en la Ciudad de México. Y bueno, pues convocándote a participar en esta mesa. Bueno, nada más, si nos permites un momentito, Alberto, ya que estás con nosotros, quisiéramos aprovechar que también está Fernando con nosotros, aquí en la mesa, para escuchar su opinión y, Fernando, también plantearte algo para inmediatamente ligarnos con el padre Alberto Atí, que es ¿consideras que el fenómeno que se está dando con los casos que aquí se han mencionado, pero con los casos de otras órdenes, con el caso de otros sacerdotes, es un fenómeno grave, es un fenómeno que crece? ¿Qué impresión tienes desde todos los ámbitos? Es decir, si me permites, visto desde fuera, ¿no? Sí, bueno, no sé, está creciendo o se está más bien explicitando, ¿no? O sea, lo que permite esta acumulación de hechos que se va dando en la Iglesia Católica en los últimos 10 años y que este tiempo, a partir de febrero a marzo, abril, ha generado una serie de articulaciones, sobre todo porque viene de Estados Unidos. Pero tenemos toda una serie de largos casos, al grado tal que en 1993 el Papa, cuando fue a Atlanta, lanzó una carta a los obispos americanos y formó una comisión sobre pedofilia directamente. Esta comisión, casi 10 años después, se averigua un fracaso y vuelve la ola. O sea, esto ahora podemos perder como el sentido del tiempo y de la proporción, pero esto ya desde el 93 ya el Papa tuvo que directamente decirlo. Quisiera decir otra cosa. Se habló aquí del 56-58, nomás para que el público entienda, entre el 56, más o menos octubre del 56, febrero del 58 o febrero del 59, las fechas no son claras, el padre Marcial Maciel fue retirado como superior general mientras Roma investigaba ya ciertas denuncias que se habían hecho en aquel tiempo, nomás para que el público sepa que... Pero no procedieron No procedieron... porque aquí viene la larga situación de los que sufrieron el tipo de seducciones, violaciones, etcétera. Ellos reconocen públicamente que mintieron en aquel tiempo, porque estuvieron cruzados, como dijo Juan José Vaca, en una crisis de fidelidad por un voto. ¿Ustedes formaron parte de esa investigación como gente a quien se les preguntó? Sí, ¿y ustedes mintieron en ese momento? Nosotros mentimos. ¿Ustedes mintieron? ¿Por qué mintieron en ese momento? ¿Por qué no dijeron lo que les pasaba si se estaba preguntando el asunto? Sí. ¿Quieres responder? Por la admiración que le teníamos al padre Maciel. Incluso, si mal no recuerdo, antes del interrogatorio, el padre, en concreto a mí, me preguntó que si sabía yo de las penas en que incurría si decía alguna mentira. Y me dijo, pues es la excomunión si tú dices alguna mentira. El padre investigador. El investigador. Ahora, ahí también, para que continúes, ahí para darte empujón, si me permites, de repente es muy difícil, quizás para la gente que no es religiosa, esta parte. ¿Cómo se puede entender? Es decir, para alguien que a lo mejor nos está viendo, dice, bueno, pero ¿cómo se guarda esa fidelidad? Entiendo que somos un pueblo mayoritariamente católico, pero sí, ¿cómo entenderlo? La fidelidad nace de la circunstancia que nosotros empezamos en la Legión de Cristo de niños, y que el padre Maciel para nosotros era un padre, y además revestido de santidad. Y entonces, a pesar de que sufrimos el abuso sexual, nosotros creímos que era verdad lo que él nos había dicho cuando en concreto abusó de mí. Y entonces eso me impulsó la fidelidad al padre Maciel a decir una mentira, incluso sabiendo que yo podría estar excomulgado. ¿Quieres decir algo? Sí. Para llegar a esta situación, creo que es necesario aclarar que para que alguien entre a una congregación religiosa, como en este caso, se necesita toda una construcción social.
primero se necesita que en las familias y en el ambiente donde se mueve el sujeto se sacralice algo que se llama la vocación, que es la diferencia de la profesión y del oficio, y que el sujeto empieza a creer que eso es diferente a los oficios o a las profesiones. Segundo, se empieza a sacralizar una determinada congregación que se valora por encima de las demás. Tercero, se sacraliza al fundador, al que se le dice de entrada que se le dice a los muchachos que de entrada es un santo. Cuarto, estamos en lo que Goffman, el sociólogo, se llama las instituciones totales, donde los individuos comen, duermen y viven ahí y están totalmente aislados del mundo exterior en buena medida, y se construye lo que se llama un principio de realidad solo para ese grupo. A partir de todos estos pasos, lo que llamaría el sociólogo Pierre Bourdieu el hábitus, prepara uno a la gente y la socializa para una situación de esta envergadura. Si no, no se entiende. Muy bien. Alberto, ¿a ti en la línea? Alberto, entendiendo que bueno, estás con dos ópticas, lo que puedes saber ahora de México estando en Chicago y lo que está pasando naturalmente en los Estados Unidos. Yo te planteo, Alberto, independientemente de las particularidades de lo que aquí nos están exponiendo nuestros invitados en la mesa, ¿cómo ves tú el fenómeno que se está dando hoy en la Iglesia en su conjunto? Es decir, ¿qué reflexiones hoy la Iglesia tendría que estar haciendo de sí misma? ¿Cómo leerse a sí misma frente a este espejo que está teniendo? Pues, Carmen, precisamente yo te diría que el hecho de haber venido aquí me despertó finalmente una gravísima preocupación en mi conciencia que traía yo desde hace tiempo, desde que tuve la oportunidad de encontrar al padre Fernández Amenábar, mi lucha interna, como todos ellos lo han expresado también, dentro de la Iglesia, para buscar que se abriera el caso. Haber ido al cardenal, que pues hoy finalmente reconoce que hay que denunciar estos casos. Yo fui con él, no solo fui rechazado, sino después finalmente suspendido de todas mis actividades. Tuve que salir prácticamente a Chicago porque pues me veía yo allí forzado a aceptar un cargo bajo condiciones, etcétera. Vine a Chicago y estando aquí, después de haber visto al nuncio, solicitarle un consejo, escribirle a Ratzinger, al cardenal Ratzinger, una carta en donde le narraba yo pidiéndole que se abriera el caso, y la respuesta del cardenal Ratzinger diciendo que no era prudente porque era una persona muy querida del Santo Padre. Después de eso, bueno, pues darme cuenta de que no había posibilidad de que esto se abriera dentro de la Iglesia, y decidí salir a los medios. Pero estando aquí en Chicago me di cuenta de una cosa que yo sí quisiera señalar como muy importante. El problema no es solamente el caso de los abusos, casos individuales, evidentemente que pueden ser en un número mayor o menor en proporción, y esto se discute, realmente yo considero que eso no es importante. Además del problema de los casos, y en este caso el padre Maciel, que me parece un caso muy grave dentro de la Iglesia Católica, está el tema del encubrimiento sistemático como conducta institucionalizada dentro de la Iglesia Católica. Yo a este respecto sí quisiera referirme a un concepto que el Papa señaló en uno de sus documentos sobre reconciliación y penitencia. Se trata no solo de pecados individuales que ya están siendo señalados, me parece importante, pero me parece totalmente incorrecto quedarnos solo en ese campo. Yo hablaría de un pecado institucional de parte de la jerarquía de la Iglesia Católica, y permítanme decirlo, yo sé que lo que digo va a ser fuerte, pero en mi conciencia creo que tengo que decirlo, la responsabilidad no está solo en los obispos de los Estados Unidos, que es el caso más sonado aquí, más de 3,000 niños han sido abusados por este encubrimiento como consecuencia de lo mismo, sino también las estructuras de la Santa Sede, y con todo el dolor de mi corazón, lo quiero decir, también responsabilidad del Papa Juan Pablo II, por el caso Maciel en particular, que él debe conocerlo, y por algunas conductas que él asumió durante su pontificado. Me refiero concretamente al caso del cardenal de Viena, el arzobispo, que había sido acusado también de haber abusado y que él sostuvo en su cargo hasta el final, etcétera, etcétera. O sea, es un problema muy grave, muy complejo, que no tiene que ver únicamente con conductas particulares, que evidentemente las hay,
que son casos algunos de enfermedades graves, como lo dicen algunos estudios, sino del encubrimiento sistemático. En esto, Carmen, Javier y quienes me escuchen, les puedo decir que me siento en lo personal sumamente afectado y estoy en un proceso de reflexión respecto a si continúo o no en el ejercicio de mi ministerio, porque no puedo aceptar esto, no puedo quedarnos únicamente en el plano de casos que hay que condenar, que hay que aislar, etcétera, etcétera. Evidentemente eso hay que hacerlo, sino también el encubrimiento tan grave en estos 20 y tantos años que han habido, que ciertamente el origen es más antiguo en cuanto a la situación del abuso de menores, porque es un fenómeno en la historia de la humanidad, pero en la forma en la que se dio en estos últimos 20 años me parece sumamente grave y delicado. Y bueno, pues ese es mi comentario. Yo creo que necesitamos trabajar mucho más. Yo veo en los comentarios del episcopado mexicano todos estos vacilantes opiniones que denotan que no tienen una posición como episcopado. Felicito al final la posición del cardenal. Me parece evidentemente una posición que debería haberse tomado desde el principio y en todos los casos, no solamente en algunos, y no de ahora en adelante, sino también para atrás. Entonces yo creo que la cosa es muy seria, yo creo que vale la pena echarle una reflexionada, porque es probablemente una de las crisis más graves de la jerarquía de la Iglesia Católica en su historia. Alberto, nada más, perdón, ¿te has replanteado tu ejercicio sacerdotal? Perdóname que te lo vuelva a plantear, un hombre siendo como quien tú, eres. siendo quien eres, un hombre que tanta gente ha seguido y tanta gente ha estado cerca de ti, y creo que claramente se aprecia tu labor en el sacerdocio. Pues Javier, quiero decirte que yo la decisión la iba a tomar antes, pero hubieron personas muy queridas que me pidieron que me diera un tiempo, y eso es lo que estoy teniendo aquí en Chicago. Yo agradezco aquí a los padres claretianos el que me hayan acogido. Ha sido muy difícil para mí estar aquí, fue muy complicado llegar, finalmente aquí estoy, y estoy trabajando aquí con los hispanos con mucho gusto, pero estoy en un proceso de reflexión efectivamente. He presentado por escrito una carta al cardenal Rivera diciéndole que no regresaré más, por supuesto, a la diócesis de México, y que durante este tiempo voy a reflexionar sobre mi futuro. José. Bueno, José, muy brevemente. Yo quisiera, Padre Alberto, con el afecto que te tengo y la admiración, rogar, desde luego, a Dios que te permita considerar profundamente esta decisión. Si no, se va a dar indudablemente contigo lo que sucede con la ley de Gresham desde el punto de vista de las monedas, que las monedas malas sacan a las monedas buenas. Eso ya lo había dicho de alguna manera Jenofonte cuando hablaba de que los hombres malos sacan de la sociedad y de la circulación para el bien de la sociedad a los hombres buenos. Ojalá que eso en tu caso no suceda. Pues mi querido José, yo creo que no hay buenos y malos en el mundo, todos estamos lastimados. El problema y el punto clave es que no podemos permitir en la institución que pretende, como decía el Papa Juan Pablo tantas veces, afirmar la supremacía de la persona por encima de las estructuras, que dentro de la Iglesia, en nombre de la imagen y de salvaguarda de la función de los ministros, se haya violado sistemáticamente a miles de niños inocentes. Es una contradicción que en mi conciencia me tiene sumamente adolorido y en una lucha muy fuerte. Alberto, a ti, si no te importa, sabemos que estás en Chicago, que estás en el teléfono y que va a ser un poco incómodo, pero nos gustaría mucho, por muchas razones, mantener la comunicación de esta vía Ciudad de México-Chicago, y vamos a hacer algunas presentaciones adicionales, y si no te importa, quedarte a escuchar lo que aquí se siga planteando para regresar contigo con alguna otra opinión. ¿Te parece bien? Por supuesto, aquí estoy. Muy bien. Si les parece a nuestros invitados en la mesa, vamos a presentar a continuación uno de los varios testimonios que hemos recabado. Insistimos, es una parte de lo que hoy estamos presentando, de un fenómeno que por supuesto engloba a la Iglesia Católica en su conjunto, y que en este caso, por la presencia que ustedes nos han hecho favor de hacer, estamos enfatizando en algo en particular, pero naturalmente merece un ejercicio general de revisión en este caso. Vamos a presentar a continuación el testimonio de Óscar Sánchez Rosete, que fue tesorero de los Legionarios de Cristo, y continuaremos hablando después de la pausa. Como integrante del tercer grado y perteneciendo a la organización de los Legionarios de Cristo, yo fungí como tesorero general de la Legión de Cristo a nivel internacional, del 76 al 81.
Yo entré a una escuela de legionarios de Cristo. Hace 20 años, ¿me entiendes? Que no se podía hablar así de esto. Entonces, bueno, ¿cómo ves si tomamos o vas a misa con nosotros? Obviamente en el sótano, ¿no? Y oye, vamos a hacer una ceremonia de iniciación en donde tú, pues ya todo lo que conoces de una manera formal, expresas ante la Legión de Cristo y más importante, ante Dios, que tú te comprometes a una serie de actividades. Reza el rosario, lee el Evangelio, ve a misa a diario y después eso va aumentando, tu compromiso personal va aumentando y es la forma que puedes conocer primeramente de manera externa lo que es la parte visible a la Legión de Cristo y después conoces la parte de adentro que es el Regnum Christi. Mi ilusión era llevar a Cristo y la palabra a la gente. Y estas denuncias sobre abusos sexuales que hay dentro de la Legión. Bueno, eran muy calladas, ¿no? No pasaba ahí dentro nada de eso. ¿Tú supiste qué pasó anoche? ¿Supiste que se mató a alguien? ¿Se suicidó y ves la sangre? ¿Por qué? Porque a lo mejor tuvo una relación sexual con otro. Y bueno, pues la regla es, yo no sé nada, aquí no sucedió nada, pasaba. Pero bueno, a lo mejor se dan casos, aún en eso, que estás conviviendo con puros hombres, que tienes un voto de castidad y que de vez en cuando pues se te vaya una cana al aire, ¿no? Pero de que existe, existe. ¿Tú la sufriste? Sí. 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 ¿Nos puedes contar? ¿Nos quieres contar? En primer lugar es algo que oficialmente no sucede. Pero de alguna forma en la convivencia tú llegas a enamorarte. Vamos a ponerle la palabra a lo que es. Y vas, lo confiesas, o vas o lo dices a tu director espiritual y no necesariamente está reprobado. A lo mejor está tácitamente aceptado. No pasa nada. Aunque exista, aunque lo veas, aunque lo oigas, aunque se muera, aunque se suicide, no pasó nada. Te lleva a encontrarte un resquebrajamiento adentro que puede llevar a extremos de tomar decisiones de suicidio. Tú los viste. Vi la sangre. Tu experiencia, si no la quieres contar, lo que nos quieres contar. Ajá. Y lo importante en esto, yo creo que está muy claro. Son cosas que uno sabe. Son cosas que uno vive. Son cosas que uno vive en secreto. Que uno vive a escondidas. Que uno vive por dentro. Y desgraciadamente, en estos temas no hay testimoniales, documentales, no hay una fotografía o un video que yo te pudiera mostrar, más que el propio dentro, más que el decir, yo lo sé. Y yo te podría decir el origen de todo esto, una violación. Adentro tenías que pagar el precio que fuera necesario para cumplir con la voluntad de Dios. Fuera, Era una voluntad de Dios. fuera lo que fuera. Si yo ya entregué todo a Dios. Yo entregué mi sueño a Dios, yo entregué mi comida a Dios, yo entregué mi trabajo a Dios, yo entregué mi cuerpo a Dios. Hay que entregarse. Porque es la voluntad de Dios expresada por tu superior. Y bueno, si sigue la voluntad de Dios, que tu superior la expresa, te vas a ir al cielo. No es tardío.
yo creo que hubiera sido prematuro hablar de esto hace 20 años. Era como una broma entre pasillos. ¿Ya te tocó ir a la enfermería? Implicar a alguien es muy sencillo. Lo importante es que hay una estructura y una organización de tal manera que yo te ayudo. Y yo me hago cómplice para llevarte a quien tú quieras, a donde tú quieras, y no voy a decir nada, aunque sea un secreto a voces. Estás hablando de ofrecer gente. Y no solo eso, vamos a maquinar que llegue a ti. Entonces, bueno, no estamos hablando de alguien. Estamos hablando de alguien y alrededores. Porque yo a alguien solo a lo mejor no lo puedo hacer, ¿no? Se me dificulta. Pero yo pondría un responsable mucho más arriba. Aquellos que no cometen la violación, saben de ella, se callan, no actúan. Cuando son los que pueden actuar, porque no están implicados, porque no están sometidos, porque no tienen ese deseo y tienen la autoridad de detenerlo. ¿A quién te estás refiriendo? La jerarquía a nivel Vaticano. A nivel arquidiócesis. ¿Tú crees que no lo saben? Como me imagino que van a negar todo esto. Porque me lo van a negar. Y no me importa. Yo sé adentro qué pasó. Bueno, estamos de vuelta, nos queda muy poco tiempo. Hemos recibido varios mails de mucha gente que nos da diferentes opiniones. Entendemos que hay una óptica, una perspectiva crítica. Hemos tratado por todos los medios también de buscar otras voces. Estas son algunas de las voces y por ningún motivo quisiéramos reiterar, hay una especie de señalización de algo en particular por parte del programa, de no ser por los invitados, sino la idea también es muy claramente dejar establecido que hay una situación hoy en el ámbito de la Iglesia Católica que está entrando en un proceso muy serio, que ha habido reacciones muy importantes y que en el caso que estamos exponiendo sobre la mesa tiene algunos de sus antecedentes de lo que hoy se vive. Entonces nos queda poco tiempo, José. Opiniones breves, si no les importa, para incluso también poder escuchar al padre Ati que esté en la línea telefónica, ¿no? Adelante, José. Muy bien. Quiero mencionar 3 cartas simplemente, del 19 de mayo del 47, del 20 de marzo del 53 y del 5 de octubre del 53, en las cuales ya desde entonces el padre Maciel decía que era calumniado y que era sujeto de conspiración. Esto está publicado en las páginas 27, 79 y siguientes del libro Mensaje del padre Maciel. Quiero decir, recordar lo que decía Lincoln: se puede engañar a todos algún tiempo, a algunos todo el tiempo, pero no a todos todo el tiempo. El fenómeno del padre Maciel constituye lo que decía Ibsen en su obra dramática Espectros. Se trata de ocultar los males que simbólicamente matan a la sociedad. Esto eventualmente emerge. Y posteriormente, en 1882, aquel hombre que dice la verdad se convierte en enemigo del pueblo. Creo que esa imagen representamos nosotros para los que no quieran dejar a lado sus prejuicios y empezar a pensar por sí mismos, analizando testimonios como estos. Adelante, doctor. Solamente quisiéramos pedirle a la Iglesia y a sus autoridades, de la que formamos parte, a la que queremos, que reconozca la verdad, que no estamos acusando a la Iglesia, no estamos acusando a los grandes hombres que tiene la Iglesia, simplemente estamos denunciando unos hechos. Fernando. Sí, 2 cosas. Una, cuando se hace la pregunta a las gentes que de buena fe hacen la pregunta, ¿por qué tanto tiempo guardaron tanto silencio y explicaron las vías que siguieron primero? Creo que la pregunta, para ser suficientemente coherente y completa, debería decir
¿Por qué tardaron tanto tiempo en relación y por qué tanto silencio del otro lado? Eso es lo primero. Lo segundo, para terminar, esta situación, esta ola de explicitación de algo que existía desde hace mucho tiempo y que no se puede ocultar ahora, implica que se replantea para la Iglesia Católica Mexicana, no solo para la mundial, para la mexicana específicamente, la cuestión de los fueros. No se puede tener fueros, aspirar a tener fueros en una sociedad que aspira a la democracia. No se puede aspirar a que casos de este nivel pasen siempre solo por los laberintos eclesiásticos y que ellos se reserven el derecho de juzgar si pasan o no pasan, si se explicitan o no. Esto me parece fundamental en un país democrático, en una institución que no puede tener este tipo de bolsas antidemocráticas. Y por otro lado, y por último, cuando los obispos hablan de que ellos son sus hijos espirituales, me parece una grave confusión. Es una institución eclesiástica, no es una familia, no son sus hijos reales, y en todo caso, si llegan a utilizar el modelo familiar de hijos espirituales, que también lo utilicen para las víctimas y no solo para los victimarios. Así es. Bueno, si nos permite, vamos a una pausa comercial y le pediría yo a Alberto Atié, que nos escucha en Chicago, una reflexión, si te parece, Alberto, después de la pausa, sobre algo que en este momento también se discute ampliamente. El cuestionamiento, diría yo, de principios de la Iglesia Católica, como el celibato, por ejemplo, por un lado, y el papel, llamémoslo así, secundario de las mujeres, entre otras cosas. Si te parece, Alberto, si les parece a la mesa, después de la pausa regresamos con ello. Bueno, Alberto, a ti te escuchamos, Alberto, para concluir el programa de hoy. Sí, muchas gracias, Javier. Pues, bueno, mi reflexión respecto a las preguntas que me hacía Carmen, detrás, evidentemente, a mi modo de ver, está toda una visión de la sexualidad, no es solamente el problema del celibato, además acotando la idea de que el celibato no es un fenómeno solo de la Iglesia Católica, existe en muchas religiones y además existe en el mundo laico. Cuando el celibato es una opción libre, personal, de alguien que se consagra a una causa, la puede vivir esta dimensión de exclusividad a su causa sin llegar a construir, llamémosle así, una familia o una relación con alguna pareja. Yo creo que el problema es más de fondo en cuanto a una situación de una visión de la sexualidad, pero yo diría que el problema es todavía más complejo en el sentido en el que lo que se está tratando de salvaguardar por encima de todo es la imagen de la institución. Yo creo que ahí es donde está el problema que impide ver los problemas reales de la sexualidad. O sea, ¿a qué me refiero yo? Yo creo que estamos ahorita pues en el final de un papado muy importante, aportó y aporta cosas sumamente valiosas. Yo admiro al Papa Juan Pablo en muchas cosas, su pensamiento social, pero creo que un error muy grave que habrá que revisar es su visión de la Iglesia. Yo creo que cada vez más fuimos cayendo en un eclesiocentrismo que ya el Vaticano II, a mi modo de ver, había superado, y no solamente un eclesiocentrismo, sino una especie de acentuación en el valor de la institución y particularmente de la autoridad del Papa por encima de todo y como único criterio de verdad y de pertenencia a la Iglesia. Y precisamente para salvaguardar estos valores no se permitía tocar temas como la sexualidad, el sacerdocio de las mujeres, etcétera, otros temas que sabemos bien que están en la mesa y que la sociedad actual y muchos miembros de la Iglesia buscan que se reflexione sobre ellos. Yo creo que finalmente el problema de fondo se encuentra en esta acentuación, a mi modo de ver, exagerada del papel de la institución, el papel de las autoridades dentro de la Iglesia, de manera que si algo afectaba esta imagen de la autoridad, pues tenía que ser ocultado, tenía que ser escondido, tenía que ser encubierto para que no se afectara como el criterio de verdad. Y en ese sentido, por eso insisto en que no está solo el tema de la sexualidad en la mesa, que hay que analizarlo, los casos de sacerdotes
por qué se dieron, cuál es su historia, por qué se exacerbaron tal vez ciertas conductas dentro de la Iglesia en los procesos de formación y luego de ejercicio del ministerio, que es una realidad que hay que investigar. Yo no creo que no se puede investigar, sí se puede, hay que hacerlo, pero pienso yo finalmente, mi opinión es que el gran problema de fondo es esta exacerbación del valor de la institución y de la autoridad por encima de todo, que termina sometiendo realidades, personas y fatalmente a miles de niños, que es otra de mis preguntas claves, o sea, ¿qué valor se tiene respecto de los niños cuando el abuso de ellos resulta finalmente una simple reducción al estado laical, como le llama el derecho del código? Cuando a mí me parece una cosa sumamente grave, moral y jurídicamente hablando. O sea, ahí falta una conciencia del valor que tienen los niños en la Iglesia. Hay mucha conciencia sobre el problema del aborto, se niega toda posibilidad de aborto, y yo estoy de acuerdo en el sentido de que no es una solución, pero cuando se habla de niños, bueno, pues entramos en este mundo oscuro y tenebroso de que no sabemos qué valor tiene un niño y que afectar su vida pues a lo mejor no resulta tan grave. Es decir, son estos temas que yo pondría en la mesa de la discusión, que vale la pena analizar a fondo en este final de papado y para una revisión hacia adelante como Iglesia Católica. Sin duda, Alberto. Bueno, pues te agradecemos mucho, de verdad, que hayamos podido conversar contigo y que te hayas quedado durante todo el programa en el teléfono allá en Chicago. Gracias, Alberto. Muchas gracias a ustedes. Muy gracias, amables. Alberto. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. Y bueno, pues con eso estamos entrando a la parte final. Les agradecemos mucho a los tres que nos han acompañado. Que han estado con nosotros, José. Estamos ya sobre el tiempo. Gracias, Bueno, por supuesto quedan muchos temas en la mesa. Naturalmente es una aproximación muy fuerte, me parece, frente a un asunto que merece ser revisado a profundidad. Pero les queremos agradecer mucho a los tres que nos han acompañado y que hayan aportado sus experiencias, sus puntos de vista de este asunto que merece otros espacios, por supuesto. Sí, claro, bueno, queda claro que hoy por hoy la revisión de estos asuntos es también, le diríamos al público, ¿no? Es un asunto en donde también vamos viendo cómo entrarle, ¿no? Vamos viendo cómo abordarlo. En buena medida yo quisiera insistir mucho en ello, en función de que han sido asuntos que a lo largo de la historia de los medios de comunicación, de la prensa escrita, entrar con ellos tiene su complejidad, cómo tocarlos, cómo irlos viendo, bajo qué óptica. Invita uno a la gente de repente no quiere venir, luego viene gente que nos da testimonios que sin lugar a dudas son muy fuertes, muy de atenderse, y por encima de todo, el interés del programa ha sido que usted tenga un punto de vista sobre un asunto que hoy está sobre la mesa de manera, me parece que delicado, serio y de manera importante. ¿Quieres decir algo de final? Quería citar unas palabras de la encíclica papal Veritatis Splendor que me parece que son pertinentes. Para que el esplendor de la verdad moral no sea ofuscado en las costumbres y en la mentalidad de las personas de la sociedad, a fin de que no solo en la sociedad civil, sino incluso dentro de las mismas comunidades eclesiales, no se caiga en la crisis más peligrosa que puede afectar al hombre, la confusión del bien y del mal, que hace imposible construir y conservar el orden moral de los individuos y de las comunidades. Gracias, bueno, José. pues gracias, doctor José Barba, por tu presencia. Gracias, Fernando González. Gracias, José Antonio Pérez Olvera. Muchas gracias. Gracias a los tres. Y bueno, Javier, pues nos vamos. Estamos recibiendo muchos mensajes, por supuesto, que de los vamos toda a leer. índole, por cierto. De toda índole. Que de toda sabemos índole. Que hay muchas reacciones al respecto. Y bueno, los vamos a revisar, los vamos a leer y el próximo miércoles hablaremos de ello. Muy bien. Gracias, Javier. Bueno, gracias, que esté bien. Hasta la próxima. Gracias en nombre de todos. Pásela bien. El día de mañana aquí a las 23:10 estaremos en Círculo Rojo. Nos oímos o nos vemos. Adiós. Con mexicana.com, viajar está en tus manos.